Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia en la que vamos a tratar sobre los retos a los que se enfrentan las empresas en el siglo XXI. Vamos primero a hablar de unos conceptos básicos que me interesa que conozcáis. Primer concepto, el reto fundamental al que se enfrentan las empresas siempre es que tienen que ser competitivas. Su reto es la competencia. La meta que tienen que conseguir, por lo tanto, las empresas es que tienen que lograr ventajas competitivas. ¿Y qué son las ventajas competitivas? Nos podríamos preguntar. Bien, pues ventajas competitivas son beneficios que los clientes no obtienen de los competidores. Las empresas tienen que preocuparse de dar a sus clientes un valor que los competidores no les ofrecen. Las ventajas competitivas hacen a la organización que se desempeñe mejor. Es a lo que llamamos rendimiento. Con lo cual, lo que nosotros vamos a tener siempre que hacer es medir el rendimiento de nuestra empresa. Es decir, ver cómo la empresa se va desempeñando cada vez mejor de cara a los clientes. Pero hay un problema fundamental, y es que las ventajas competitivas dejan de serlo con el tiempo. En los años 80, por ejemplo, un factor diferenciador de las empresas era la calidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cuáles son los factores diferenciadores que van a tener que tener las empresas en los años 2010? Vamos a verlos, vamos a enumerarlos de momento sencillamente. El primer factor es que tienen que ser más rápidas. El segundo es que tienen que ser más sensibles a las necesidades del cliente, estar más volcadas en el cliente. El tercero es que tienen que ser más ágiles. Agilidad es sinónimo de flexibilidad, es sinónimo de capacidad de adaptarse. Y por último, tienen que ser las empresas más innovadoras. Pues bien, vamos a ir viendo uno a uno cada uno de estos factores y vamos a analizar las consecuencias que básicamente tienen para las empresas. De momento voy a plantearos una figura en donde vamos a sintetizar estas primeras ideas. Tenemos una empresa y queremos que esa empresa tenga cada vez mejor rendimiento. Entonces, tenemos que conseguir que la empresa tenga velocidad de ejecución, es decir, que sea rápida. Tenemos que conseguir que la empresa esté alineada con las necesidades de los clientes. Tenemos que conseguir que la empresa sea adaptable. Y por último, tenemos que conseguir que la empresa sea innovadora. Como veis, entonces, hay 4 factores que hoy por hoy las empresas tienen que adquirir si quieren ser competitivas en los próximos años. Velocidad de ejecución, alineación, adaptabilidad e innovación. ¿Qué podemos decir del primero de estos factores, de la velocidad de ejecución? Para ser más rápidas, una empresa tiene que cuidar determinadas cosas. ¿Qué es lo que tienen que cuidar? Los tiempos de ciclo. Los tiempos de ciclo son, brevemente definidos, los tiempos que tarda una empresa en hacer una operación fundamental para ella. Por ejemplo, en elaborar ofertas. La elaboración de ofertas tendrá un tiempo de ciclo, por ejemplo, de 4 días. Si tienen que ser las empresas más rápidas, esa oferta, en vez de en 4 días, la tendrán que hacer en 2. ¿Y todo eso por qué? Pues para superar a la competencia, que a lo mejor es más rápida en esa operación. Los tiempos de ciclo se componen de unos elementos que son los que
los hacen más largos y por lo tanto elementos que hay que evitar o que hay que suprimir. Uno de estos elementos son los tiempos muertos. Un tiempo muerto es cuando en una operación de la empresa hay un producto o un material o una información que se queda detenido en una bandeja. Ahí se produce, sobre ese material, sobre esa información, pasa un cierto tiempo sin actuar sobre ella. Eso es un tiempo muerto. Los tiempos muertos hay que evitarlos. También hay que evitar las inhibiciones. Nos encontramos frecuentemente en las empresas empleados que dicen, no, esto no es mío, esto es de otro. Ese empleado se está inhibiendo y por lo tanto está creando ahí un tiempo muerto. Eso hay que suprimirlo, hay que luchar contra ello. También en las empresas hay pérdidas por ejemplo, por el trabajo inútil o pérdidas de tiempo. Este trabajo inútil también se le llama trabajo que no añade valor. El trabajo que no añade valor es importante que desaparezca, intentar minimizarlo. Vamos a ver el segundo aspecto, la sensibilidad con el cliente. Entonces, ¿qué tienen que cuidar las empresas en relación a su sensibilidad con el cliente? Pues las empresas lo que tienen que cuidar es que sus unidades, todas, deben estar integradas y alineadas con el cliente. Todo el mundo puede pensar que la unidad de ventas de la empresa tiene que tener mucha alineación con el cliente. Eso está muy bien claro. Pero es que también la unidad de I+D o la unidad de producción que no están en contacto con el cliente tienen que estar muy alineadas con el cliente. Nadie, ninguna persona de la empresa, ninguna unidad puede zafarse, evitar esta responsabilidad. Tienen todos que tener sensibilidad por el cliente, tienen todos que cooperar para que el cliente esté satisfecho. Aquí podemos hablar que lógicamente en las empresas pues aparecen diferencias funcionales. La gente de marketing es distinta culturalmente de la gente de producción. O la gente de producción es distinta culturalmente de los financieros o de los contables. Estas diferencias culturales contribuyen a crear barreras entre las unidades. ¿Por qué? Porque no piensan como yo. Los de marketing no piensan como los de producción no piensan como los de finanzas. Esas barreras, ¿qué hacen? Dificultan la coordinación. Y al dificultar la coordinación hacen que todos se desunan. Y entonces que surja esa tentación de decir, bueno, yo es que mi responsabilidad fundamental no es el cliente, con lo cual los que tengan la responsabilidad con el cliente que apechuguen con ella y yo no tengo por qué estar sensibilizado con el cliente. Eso es un grave error. Puede suceder también que en las empresas surjan tendencias a proteger el territorio. El hombre de marketing protege su territorio o el territorio que es suyo frente al hombre de producción. Eso también es muy nefasto a la hora de dar el mejor servicio al cliente, a la hora de estar alineado con el cliente. Por último, también pueden aparecer en la empresa, y será objeto de otra conferencia más adelante, las tribus. Grupos de personas que se reúnen por una cierta afinidad y que crean un foco de poder, un centro de poder, que se independiza del resto de la empresa. Eso es también algo que hay que evitar, porque las tribus contribuyen a no dar el valor que necesita el cliente. Vamos ahora a hablar de agilidad, es el tercer factor que decíamos. Para que la empresa sea ágil, lo que tiene que cuidar es la capacidad de adaptación, su capacidad de adaptación. La empresa se enfrenta con un entorno cambiante. Cambian los competidores, cambian las regulaciones, cambian los clientes, todo cambia en el mundo de la empresa. Entonces la empresa tiene que estar propicia a cambiar también. Bien, pues esa capacidad de cambiar
se puede explicar con dos notas específicas. Una de ellas es la capacidad que tiene una empresa de detectar las excepciones, lo que no es normal. Por ejemplo, una protesta de un cliente. Si una empresa es tan ciega que no detecta esas excepciones en sus operaciones, esa empresa es poco adaptable, estará poco propicia a cambiar. Será una empresa que vaya por ahí ciega, sin saber lo que opinan los clientes de ella. Y también, otra cosa que la empresa tiene que tener, una capacidad que la empresa tiene que tener, es la capacidad de modificar su forma de operar. Con lo cual, las estructuras muy leñosas, muy cristalizadas, son estructuras muy peligrosas en las empresas. Una empresa tiene que tener una estructura liviana, tiene que poder cambiar sus departamentos, reconfigurarse, porque si no, no se podrá adaptar, si no, no será ágil. Y por último, vamos a hablar un poco de lo que tiene que tener una empresa que sea innovadora. Entonces, una empresa innovadora lo que tiene que cuidar es el equilibrio entre su explotación y su exploración. Una empresa lo primero que tiene que hacer es ser muy buena en sus operaciones, en su explotación. Pero sin embargo, una empresa que sea muy buena en su explotación y que sin embargo no tenga visión de futuro, es una empresa que está llamada a tener un problema serio. Con lo cual, además de tener una capacidad de explotación, tiene que tener una capacidad de exploración. ¿Veis ahí el juego de dos términos muy parecidos, explotación y exploración? Aquí se puede hablar de un ejemplo concreto que también en adelante veremos con más detalle, y es que una empresa que es capaz de mejorar su explotación, lo que hace es mejorar continuamente. La mentalidad de la empresa es estar continuamente mejorando. Además, complementariamente, esa empresa tiene que tener una capacidad de rediseñarse, lo que sería en términos empresariales reingeniería. Una empresa tiene que tener esa capacidad de reconfigurarse, una capacidad de explorar, de innovarse. Bien, pues con esto ya solamente me queda resumiros los conceptos que hemos visto en esta conferencia. Hemos hablado de ventajas competitivas, hemos hablado de desempeño y rendimiento, hemos hablado de velocidad de ejecución, hemos hablado de alineación, hemos hablado de adaptabilidad y finalmente hemos hablado de innovación. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima conferencia.